Hola a todas y todos. Acá en la casa se platica de temas de actualidad con líderes de opinión y especialistas en temas de medio ambiente, cultura, civismo y empresarial. Mi nombre es Jorge Alberto Félix, soy estudiante de Derecho y contralor de la Liga de Debate acá en la Casa del Maquillo, en colaboración con Mar Adentro, y será mi gusto ser moderador de este programa. Antes de comenzar, les comento que el propósito de la Casa del Maquillo es formar líderes y ciudadanos de tiempo completo, para lograr una sociedad más participativa y responsable. Este proyecto nace de la voluntad que expresó Manuel Cloutier en su carta intitulada Ábrase en caso de que me suceda algo, que los invito a leer en lacasadelmaquio.org. Hablando del maquillo, él tiene una frase popular: cambiemos a México sin odio y sin violencia, Ujú. la cual es una postura para realizar el cambio a través de la paz. Sin embargo, para llegar a la paz hay más de un camino. Por eso, en este podcast platicaremos con base en la pregunta: ¿la paz imperfecta es una estrategia legítima para los movimientos sociales en México? Para esto me acompaña Javier Yauzas Magaña, un empresario, ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente dirige el programa Constituyendo Espacios para la Paz. Es vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Coparmex. Fue presidente del Centro Empresarial de Sinaloa, Coparmex, y consejero electoral ciudadano en Sinaloa. Ha colaborado en instituciones de la sociedad como Culiacán Participa y AP, Club Rotario Tres Ríos, Centro Empresarial de Sinaloa, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, CODECIN, y en los programas Rescatemos al Tata y Rescatemos de Corazón a Villa Juárez. Mucho gusto. No, Jorge, el gusto es mío y te agradezco a ti y a la Casa del Maquillo primero por invitarme y dos, por hacer este tipo de encuentros y programas que seguramente van a ayudar muchísimo a nuestra sociedad. Claro que sí. Javier, lo primero de lo que me gustaría platicar es sobre la paz. Sí, mira, hay muchas definiciones, si tú le preguntas a cada persona qué es la paz, te va a dar un significado diferente, ¿no? Para un niño que tiene violencia en su casa, te va a decir algo, ¿no? Bien diferente a lo de un niño ahorita en Siria, por ejemplo, o en Sudán, en lugares que tenemos guerras muy fuertes, o en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué es la paz? La paz para cada uno va a ser un tema diferente, pero en esencia es que tú vivas en plenitud, que tú tengas un medio ambiente que te rodee para que puedas salir adelante en tu proyecto personal que tú hayas elegido, ¿no? Que un niño vaya a una escuela y la termine, porque la paz también son una serie de actitudes, de instituciones y una estructura social que tenemos que crear para que cada uno de nosotros, dependiendo de su edad y sus objetivos, salga adelante eh, con su integridad por delante, ¿no? Entonces hay muchas definiciones. Se habla de paz positiva, paz negativa y paz imperfecta, ¿no? Muy bien. Justo lo que investigué sobre la paz imperfecta es que lo importante es cambiar esa perspectiva que tenemos de que la paz se define a través de la violencia. O sea, que se define en relación con la violencia. Sí, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, cuando empezamos en esta aventura, mm, no- nos costaba trabajo. Queríamos que Culiacán fuera un lugar más pacífico, pero no somos expertos, ni aún ahorita, aunque esté sentado aquí y te pueda dar muchas cifras y muchos datos, nosotros siempre recurrimos a los expertos. Hay quien estudia y quien sabe más que nosotros, y nosotros tratamos de ser prácticos y llevar estos conocimientos a las colonias, a los niños, acompañar a nuestras autoridades. Entonces, una manifestación de violencia no necesariamente es seguridad pública, y lo hemos confundido. Hemos querido que nuestros secretarios de seguridad pública resuelvan todo y nuestros policías, cuando la paz, eh, y es una buena noticia, la paz se construye, la paz no es algo que esté fuera de nuestras manos, Jorge. Nosotros podemos construir paz, la podemos medir y está mucho más en nuestras manos que lo que se piensa, ¿no? No es lo que deje de hacer la gente que hoy decidió agredir a una persona o a nosotros, sino lo que dejemos o hagamos, lo que dejemos de hacer o hagamos Nosotros, nosotros. claro. Sí. Entonces, la buena noticia es que los niveles de paz que querramos para Culiacán están más en nuestras manos que lo que pensamos. El gobierno en ningún país del mundo puede solo. Los intervalos de gobierno municipal son 3 años y los de un gobierno estatal o federal son 6 años. Entonces,
ninguna persona es capaz de resolver los temas y crear infraestructura para una ciudad, para un país, un estado, ¿no? Entonces es ahí donde entramos los ciudadanos. Los ciudadanos sí podemos manejar el largo plazo de la mano de nuestras instituciones y autoridades. Por eso los gobernantes más inteligentes son los que cuando llegan al gobierno invitan a la sociedad a acompañarlo y a tomar decisiones, porque la sociedad conoce los problemas mejor que nadie. Tú conoces tu cuadra, tú conoces la banqueta por donde caminas, tú conoces la iluminación de tu parque. Entonces, qué mejor que las autoridades permitan la participación ordenada y respetuosa de nosotros como ciudadanos. Entonces, aquí lo hemos logrado, hemos logrado la apertura de instituciones, a veces no. Hay gobiernos que son muy abiertos, hay gobiernos que lamentablemente no lo entienden. Y bueno, pero hay que seguir, ¿no? Entonces, un gobierno no puede solo en un lugar, país en ningún lugar del mundo, en ningún país. Y bueno, y la sociedad de Culiacán es muy participativa en ese sentido. Entonces, en ese sentido hay buenas noticias. Tú lo dijiste, las manifestaciones de violencia y delitos son diferentes y hemos cometido ciertos errores. Uno, politizar la seguridad. eh, y dos, no manejarlas con un enfoque integral, un enfoque de sistemas, de causas y efectos. Tenemos que dividir los delitos. Cada delito es diferente, Jorge. Hay sociofamiliares como violencia familiar, temas de violación, que es durísima la violación, es en niños, en personas indefensas, lesiones. Y esos son sociofamiliares donde no tiene nada que ver una autoridad y menos un delincuente. La violencia familiar es en el seno de nuestros hogares. No es violencia que ocasiona un delincuente, es violencia entre nosotros, merece un trato. Si tú le das un enfoque sistémico, aparentemente la violencia familiar es un sistema no tan complejo, es un sistema más simple que pudiéramos solucionar con políticas públicas, con educación, con muchas cosas. Otro error que vemos en la violencia familiar es que pensamos que es el varón quien agrede a la mujer. Desafortunadamente hoy hay muchas manifestaciones de violencia familiar. Hay matrimonios muy estables donde sus hijos en la adolescencia toman, por ejemplo, una anfetamina y esa familia se empieza a desquebrajar porque vienen temas como las adicciones, como las drogas, las anfetaminas y hoy la gran amenaza del fentanilo que amenaza no solo a la familia, sino a una ciudad y un país entero como Estados Unidos está viviendo un tema gravísimo con el fentanilo. Entonces la familia es un ejemplo de manifestación de violencia y que se puede construir paz en una familia. Te vas a otros delitos patrimoniales y otros delitos de alto impacto como el homicidio, el feminicidio. Entonces son tres grupos y cada delito merece una estrategia diferente, un enfoque diferente y creo que no lo hemos hecho. Hemos querido que los 10, 12 delitos los resuelva, como te digo, el sistema de seguridad y no, Jorge, no es por ahí. Jamás lo vamos a lograr. Porque hay delitos, por ejemplo, que responden a mercados internacionales, mercados locales. Por ejemplo, el robo de vehículos en autopartes sería un mercado muy local y se atiende con un enfoque de mercados, con un enfoque de seguridad pública y con un enfoque de construcción de paz y seguridad ciudadana. Te pongo el ejemplo que más nos duele. Por ejemplo, ahorita el narcotráfico es un mercado global. Sí. Es un fenómeno global que es muy difícil para una autoridad local tratar de combatirlo, ¿no? Tenemos que darle enfoques de mercado. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas ahorita a un supermercado y ves lo que más compra una familia, no sé, azúcar, huevos, y tú prohíbes uno de esos productos, el que tú quieras, el mercado difícilmente va a dejar de consumir ese producto. Entonces, lo que haces, y te lo digo porque, por ejemplo, el prohibir la marihuana, tú vas al supermercado y ves muchas plantas verdes, acelgas, lechugas. Entonces, ¿por qué prohíbes una de esas tantas plantas? Porque es una planta, ¿eh? Y en ciertos países está permitido. Entonces tú dices, a ver, ¿por qué en ciertos países como
como por ejemplo Holanda, un joven que fuma marihuana, yo no digo que esté bien o mal, me gustaría que no existieran las cosas, pero a veces existe. Un joven que fuma marihuana en Holanda va a la escuela. Aquí un joven puede ir a un tutelar de menores o puede ser detenido. Sí. Entonces, en Suiza, por ejemplo, le dieron un enfoque de mercado a las drogas y el gobierno de Suiza ayuda a las personas que están con una adicción fuerte a la heroína. Van a un centro de salud, no se les considera criminales, sino se les considera como un Adictos. paciente Ujú. que tiene una enfermedad, una adicción, donde él por sí solo no puede salir. Ok. Entonces el Estado lo toma, lo lleva a un centro de salud, no solamente le hace un expediente clínico, sino le hace un expediente social, Ujú. sabe su nombre, su familia, en dónde trabaja. Esa persona es atendida con la dosis que necesite para que su cuerpo se tranquilice y se va a trabajar. Y ahí Claro. está el programa, lo puedes ver en internet. Entonces, Y sí, esa, por ejemplo, es una estrategia de paz porque humaniza a la persona, porque le da la posibilidad de recuperar sus capacidades para expresarse como ser humano. es un enfoque muy integral, Muy integral. humanista, de sistemas, de causa y efecto. Entender, por eso los problemas los tienen que solucionar quienes sepan solucionar Claro. problemas, quienes tengan metodologías, no autoridades. Las autoridades tienen que contratar expertos para solucionar problemas. Sí, les dan un enfoque integral humanista, pero sobre todo lo reintegraron a la sociedad. Claro. Tú lo puedes ver en YouTube, los casos de Suiza que te estoy hablando. Ella, ¿no? Te estoy poniendo el caso de una mujer real que de joven, de adolescente, por quererse integrar a la juventud, por estar en timidez, por tratar de Pertenecer. integrarse, tener empatía, toma primero alcohol, después una sustancia, porque lo que quieren ellos es una especie de estimulación, que no la encontraron en la música, no la encontraron en el deporte, y la encontraron en una sustancia que les puede crear una adicción. Entonces, primero, porque el joven, eh, en la edad más bonita que tiene, necesita un estimulante que lo puede atrapar de por vida y puede dañar a su familia y puede dañar a todos. Entonces, ese enfoque de Suiza permite que si alguien cometió el error de tomar un estimulante, lo tratas como un ser humano. Y, Sí. y esa persona hoy, ya más de 40 años, te confiesa, es una mujer, que sin ese programa ella estaría muerta, porque ella la recogieron en un parque en condición de calle, cuando compartían jeringas que compartían no solo las drogas, sino las enfermedades, el SIDA, Sí. la tuberculosis. Entonces, este grupo de médicos, con la presidenta de Suiza, diseñan este modelo. Y qué pasa? Fíjate el efecto, cuando tratas al mercado con enfoques de mercados, ¿quién iba a vender algo en Suiza que se regalaba, no? ¿Por qué comprarías tú gasolina robada Si te la si la regalan. gasolina en la estación es más barata y más segura? Todos los mercados se atacan con mercados, con enfoque de mercados, con sistemas de seguridad, con sistemas integrales. Si la heroína había llegado a un país como Suiza, con las mejores aduanas, con una sociedad muy educada, si llegó a Suiza, ¿cómo no va a llegar a sociedades donde la paz positiva es muy frágil, ¿no? Sí. Entonces, las instituciones frágiles, poblaciones muy grandes, territorios muy extensos, si en Suiza no pudieron con esto, fueron más inteligentes y tomaron medidas de más inteligencia. Entonces, prohibir crea mercados primero, la prohibición primero lo que ocasiona es escasez y después sube el precio. Y si ese diferencial de precio es muy alto, entra la ambición y Sí. los recursos económicos te dan para corromper aduanas, corromper funcionarios, comprar armas y disputar los territorios con violencia. Entonces, fíjate cómo fuimos desde la familia hasta los robos en una ciudad, hasta ya temas más complejos. Y no solo es el narcotráfico, es por ejemplo el mercado de inmigrantes. Trata de seres humanos, que es también, ha sido un negocio ilícito que va en auge en México. Por eso ves que nuestro país se está descomponiendo. Las carreteras, Chiapas, ¿quién iba a pensar que Chiapas
hoy estaba hoy está en el foco rojo de índices de violencia muy altos. Entonces, el tráfico de, por ejemplo, Totoaba, aquí cerca, en nuestro Mar de Cortés, es muy alto, ¿no? Entonces, si tú vas prohibiendo o vas poniendo trabas, empiezas a generar otro tipo de mercados que pueden ser muy atractivos para otras personas. Entonces, lo que te quiero decir es que en el tema de seguridad pública se ataca más con construcción de paz, con instituciones, con cambio de actitudes, con crear entre nosotros una estructura social, un tejido social que permita que un niño de kinder pase a primaria, vaya a secundaria, prepa, y si quiere estudiar o quiere llevar una carrera técnica, lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos colonias en Culiacán donde no hay secundaria, ¿no? Donde las secundarias, por ejemplo, eh, termina el niño sexto año. En los programas que tenemos vemos hoy niños que van a terminar sexto año, pero sabemos que por su condición económica, por ese tejido social, por esa estructura social que no hemos creado en ciertas colonias, ese niño va a desertar y un adolescente de 12, 13, 14 años no puede ser admitido en el sistema formal empresarial. No te permite el gobierno dar empleo a niños, adolescentes de 13, 14 años. Sin embargo, él anda buscando un empleo para ayudar a su economía familiar, puesto que la economía familiar fue lo que no le permitió. Sí, y ahí el mercado La, se regula. sí, la mamá no tiene para llevarlo, acompañarlo en el camión, y ahí empiezan los temas. Y los mercados ilegales empiezan a hacer su trabajo y empiezan a ver en nuestros niños y jóvenes un potencial para trabajar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Empezamos por donde lo dijiste, porque nosotros, los que podemos hacerlo, no lo hacemos. Entonces no es el tema de los criminales, ya dejemos de pensar en eso, es más tema de lo que estamos dejando de hacer nosotros como sociedad. La buena noticia es que esto está en nuestras manos, esto Claro. no depende. El silencio de los buenos, como decían, es más terrible que la acción de quien hoy decide por algún motivo y por una impunidad y por una deficiencia en el sistema de justicia agredirnos, ¿no? No es tan complejo como se parece, como se ve, si empezamos a tomar medidas, como te digo, por delitos, estrategias. El manejo de datos no es el adecuado. Muchas de las decisiones no las tomamos en base a, a datos, información. Sí los toman nuestro sistema de seguridad, ellos los tienen, pero nosotros como sociedad no manejamos información que nos permita tomar decisiones, ¿no? Uno de los factores de paz, de los 8 factores de paz positiva es el libre flujo de información, ¿no? Información que tú y yo necesitamos para tomar decisiones, para protegernos, o un joven donde están las becas, cobertura de internet para que los negocios florezcan. Entonces, la información es clave y no estamos tomando decisiones en base a información, ¿no? Estamos más yendo a la reacción que a la prevención. El sistema que necesitamos crear no solamente es de seguridad y justicia, es de reinserción de las personas que fueron detenidas y de un sistema de prevención que nos permita ir disminuyendo gradualmente los datos. Y esa prevención es construcción de paz. Es No, construcción de paz, es otro completamente. nombre decir, pero si le damos el enfoque de construir paz, va a ser mucho más fácil hacerlo, porque la sociedad participa en la construcción de paz. Todo el tiempo. Sí, Creo que una de las cosas más importantes que notas con la violencia y la paz como contrapuestas es que la violencia suena mucho más. Que sí, en realidad no existe una violencia perfecta. No todas las personas actúan con violencia. Sin no, embargo, cuando una persona actúa con violencia, suena muchísimo más y sale en el periódico y es algo que no pasa con la paz. son de alto Pero impacto. la paz también la construimos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones pacíficas. Tocaste un tema fundamental. El agresor o delincuente, ofensor, como le quieras llamar según el grado, no son iguales todos. Claro. Hay ofensores que fueron por la situación socioeconómica y las compañías, un poco de violencia cultural que lo llevó a ese mundo. Hay quienes hacen negocio
Mercado otra vez. Sí, hay quienes, cuando tú vas a lugares donde están las personas detenidos, los ves muy claramente. Hay personas que por inercia, por estar en el lugar equivocado, cayeron. Fueron víctimas de la manipulación, etcétera, etcétera. Y ellos están arrepentidos y quisieran salir de ahí y encontrar una segunda oportunidad. Ellos representan, no soy experto, pero pudiera decirte que el 70% de las personas que están detenidas. Hay otro porcentaje, un 25%, que hace negocio y que fríamente calcula. Esos son con los que tenemos que ser muy firmes y muy duros con el Estado de Derecho. Y hay un porcentaje muy pequeño de personas con una enfermedad psiquiátrica o que por adicciones están, ¿no? Y ellos no son delincuentes, son enfermos, socioemocionales, ¿no? Sí. Que no los supimos detectar de niños porque no tenemos esa infraestructura de instituciones. Por eso es importante el enfoque de construcción de paz. El enfoque de construcción de paz nos va llevando de la mano. Te dice, primero empecemos con 3 factores. Cambiemos la actitud. ¿Qué tienen las sociedades más pacíficas? Una actitud de rechazo a la violencia, de compañerismo, de ir juntos. Una actitud positiva, que la tenemos, el mexicano la tiene. 2, crear instituciones. No puedes depender de un Gandhi, de un Mandela, y en este caso de un Maquio, de una sola persona que hace cambios. Es tan fuerte su liderazgo y su personalidad que logra él solo hacer cambios. No podemos esperarlos y menos pedirles a ellos que lo hagan todo. Hay que crear instituciones y las tenemos DIF, tenemos EPAVIF, tenemos instituciones de seguridad. Hay que perfeccionarlas. Y 3, te dicen crear una estructura social donde todos transitemos y logremos nuestros planes y proyectos de vida. Ya una vez que tienes esos 3 bases, entonces te vas factor por factor. Un gobierno que funcione bien y que la sociedad le tenga confianza. Lo hacemos en las colonias. En Villa Juárez lo hicimos. Lili López Ceniceros, que dirigió este programa, nos agarrábamos en un pizarrón y veíamos buen funcionamiento de gobierno. ¿Cómo está? ¿Es sindicatura? ¿Es comisaría ejidal? ¿Es alcalde? Tenemos instituciones de salud, seguridad. Las fuimos revisando cada uno y le poníamos nombres del titular y del director y nos entrevistábamos y nos uníamos con ellos. La segunda es desigualdad social, ¿no? ¿Quién se nos está quedando atrás? ¿Por qué estos niños desertan de la primaria, de la escuela? ¿Quién tiene un tema de orfandad? ¿Quién tiene un tema económico para las becas, ¿no? Y luego el entorno empresarial, que es fundamental. Los empresarios eh, eh, pueden invertir, pueden generar empleos dignos y justamente bien remunerados, sino y sumarlos a la construcción de paz. Libre flujo de información, los jóvenes saben dónde están las becas, los jóvenes saben que pueden seguir su camino. Capital humano es que el quinto factor. ¿Qué capital humano estamos formando en la colonia 5 de febrero, en Culiacán, en Villa Juárez, en Altata? ¿Cómo es el ser humano que estamos preparando para que conviva en este territorio? Y así te vas, ¿no? Derechos de los demás, no corrupción y buena relación entre vecinos. O sea, está en nuestras manos, Jorge, es lo que te quiero decir. Y termino también diciéndote que otro error que hemos cometido, el primero es no tener un enfoque de sistemas, no tener un enfoque de medir con datos, ir a las causas y efectos, ver los actores claves que pueden resolverlos. Y el otro es politizar. Entonces, si seguimos politizando la seguridad, nos estamos poniendo un velo y no estamos tomando las acciones. Hay que ir municipio por municipio y tema por tema y hacer una gran estrategia nacional, como tú lo dijiste, basada en el humanismo, basado en entender las causas, Jorge. Okay. Ahorita se invierte más en reacción que en prevención. Entonces, un paso para empezar a ser responsable como sociedad de esta construcción de la paz y del mercado de paz, ya no el mercado de violencia, sino cambiar el switch para empezar a dar incentivos para que la gente diga, ¿sabes qué? Hasta aquí.
quiero que mi vida se realice de una forma positiva, quiero poder lograr mis objetivos. ¿Cuál dirías tú que es ese primer paso para darse cuenta de Sí, que tenemos que empezar a trabajar en esto? sí, despolitizar la seguridad y que los ciudadanos se decidan, eh, que pierdan el miedo porque eh, es mucho más sencillo de lograrlo que lo que parece. Si hacemos un gran movimiento de construcción de paz en México basado en los ciudadanos, en los empresarios, de la mano de sus gobernantes que solo van a estar 3 años. Entonces el programa tiene que ser integral y tiene que ser de largo plazo, basado en revisar las instituciones, no ir en contra de alguien, sino ir en favor de algo sería el gran Claro, cambio. Ir en favor de que nuestros niños y jóvenes, ninguno sufra, que ninguno de nuestros jóvenes tome la adicción a una sustancia que le permita perder su proyecto de vida, ¿no? Yo creo que el humanismo y la firmeza de las instituciones, del aparato de justicia, hay que ser muy firme en la detención de quienes nos están agrediendo, pero para separarlo y volver a reintegrarlo a la sociedad. O sea, el agresor nos dice mucho más de lo que pensamos, Jorge. El agresor nos dice qué estamos haciendo mal como padres de familia, como sistema educativo, como sociedad, para que él haya encontrado en la violencia una forma de resolver su situación. sí. Y porque nosotros no le dimos otra oportunidad, otra manera. Entonces, y México es un país muy, muy rico, muy fuerte, ¿no? Somos la economía número 11, según como la midas, ¿no? Entre el 13 y 14. O sea, somos un país muy fuerte que si nos unimos y encontramos en metodologías como esta y las seguimos de construcción de paz, le damos la vuelta a la página en el momento en que nosotros nos decidamos, ¿no? Claro, y es algo muy inspirador, Javier, el pensar, bueno, ahora México puede ser definido como un país de paz. Sí, Buscar cambiar esa idea de que el mexicano tiene que ser de cierta forma y empezar a nosotros a tomar la responsabilidad de quienes somos. sí, fíjate que tocas un tema muy importante. Ustedes, por su juventud, han visto este tema de México. Yo no lo vi cuando tenía tu edad. Un joven de Sinaloa podía viajar en su carro con placas de Sinaloa por todo México. Y cuando habían placas de Sinaloa y otros jóvenes te recibían. Hoy un joven de Sinaloa con placas de Sinaloa es difícil que maneje por Michoacán, por Tamaulipas. Y eso no debe ser. Es algo que les fallamos a ustedes. ¿A qué hora se nos fue esto de las manos? No, no lo sé. Créeme que trabajamos mucho en construir las carreteras. Ahorita, eso sí, nosotros tenemos una infraestructura muy débil. Hacíamos horas para llegar a Guadalajara, a veces días. Ustedes tienen aeropuertos. Ustedes ahorita se meten a internet y pueden comprar un boleto de avión al país que ustedes quieran en $1,000, en 15, 20, 25,000 pesos. Ustedes pueden escoger el país que quieran, el pasaporte de México, ¿vale? El sistema financiero, te vas con una tarjeta. Ese México que les construimos con muchas cosas materiales, con muchas universidades. Tenemos 2 universidades públicas magníficas y un tecnológico de Culiacán de un alto nivel para que ustedes estudien. Nos preocupamos mucho por construirles ese mundo de progreso y descuidamos algo muy importante que fue la paz. Y, y cuando yo estaba joven no se hablaba de paz en México, hablábamos de paz en otros países, en Colombia inclusive. Y hoy me da mucha tristeza que el tema de México sea la construcción de paz, pero gracias a todo lo que hemos construido, podemos crear un México sin odio y sin miedo, este, donde nadie sufra, donde todos se encuentren. Pero tenemos que definirnos. Como dicen, hay que cambiar la actitud, ¿no? Si tenemos una actitud y tenemos la oportunidad en este proceso electoral de que los ciudadanos hablen y crear un gran movimiento a nivel nacional por la paz, creo que es el momento adecuado por el proceso electoral tan importante que viene en el 24 y podemos crear un México sin odio y sin violencia, como decía Maquillo, ¿no?
Claro, y qué más loable que eso, que la gente pueda ser feliz haciendo lo que le gusta. Claro, El, el joven, siento yo, existe y vive para el futuro. Piensa, estoy trabajando ahorita porque quiero lograr cosas y quiero ser. sí, ¿Cómo puedes ser si no tienes oportunidades? Si no tienes esa chance de ser. Y sí, regresarle a las personas la capacidad para elegir, creo que eso es el primer lugar donde tenemos que empezar a construir paz. sí. Y que no haya nadie que lo que tú hayas decidido haya un obstáculo, ¿no? Como esos niños donde no hay una primaria, donde no hay una secundaria, por ejemplo. Un niño que nace en Choix debe tener el mismo futuro que un niño que nace en Culiacán o en la Ciudad de México, porque México es fuerte, no estamos Sí. hablando de un país con debilidades. Tenemos un tema de seguridad que podemos arreglar entre todos y que a tu edad nadie te haga daño, ¿no? El derecho a A ninguna recorrer edad, a ninguna edad, a que nadie ninguna te haga edad, ¿no? daño. Sí, y es que lamentablemente en los jóvenes está el mayor riesgo, ¿no? No puede haber alguien que desaparezca. No, 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 eso no debe de existir en México, punto. Los homicidios también, uno es suficiente para preocuparnos, ¿no? No debemos normalizar eso, debemos de desnormalizar todo tipo de violencia, empezando por la familia. Y te repito, hay ejemplos de países donde ese tema de las drogas, mediante regulaciones, mediante manejo más inteligente, porque al final son plantas, ¿cómo es posible que no tengamos la capacidad de manejar plantas como una planta de amapola, de marihuana o de coca, que tienen valores farmacéuticos muy altos? Hay países donde se les permite el cultivo de amapola para sacar medicinas contra el dolor. claro. España lo hace, España siembra más hectáreas de amapola que México, pero lo hace de forma legal, porque sus producciones, y Australia igual, lo envían a laboratorios. Por eso tú los analgésicos que compras en las farmacias, ve los laboratorios, son alemanes, son franceses, son... Y de nuevo ahí está el mercado. Sí, ¿por qué México no puede producir sus propios analgésicos si de forma natural somos el segundo o tercer país que más produce por su clima de forma natural? Tenemos ventajas comparativas y competitivas para producir analgésicos al menor precio. ¿Por qué nosotros se nos prohíbe y por qué otros países se les permite? Es el tipo de reflexiones que tenemos que hacer, porque un investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa no puede tener en sus laboratorios unas plantas de marihuana para saber qué medicinas eh, contra, contra algunos malestares, no solo de dolor, sino para la epilepsia, por ejemplo. Tenemos muchos mitos, Jorge, Muchos. muchos mitos, muchas prohibiciones que nos están creando un nivel de violencia inaceptable. Y no hemos tenido la capacidad de que nuestros investigadores tengan esas plantas en sus laboratorios, por Dios, creando medicinas. En lugar de remediar el dolor, lo estamos causando con la prohibición. Estamos causando dolor en familias y causando dolores en jóvenes que pierden sus proyectos de vida. Entonces, eso está en nuestras manos, Jorge. Tomar ese tipo de decisiones está en nuestras manos y tenemos que tomar el reto. El reto de nosotros hoy es ese y tenemos que afrontarlo porque tenemos un gran país, un excelente país, uno de los mejores países para vivir. Y si logramos resolver este reto, pues tendremos ese país en el que yo crecí, que teníamos mucho que hacer eh, para que ustedes y las generaciones que vengan tuvieran mejor salud, mejor educación, mejor comunicación. Pero hoy tenemos este reto y hay que enfocarlo en la construcción de paz, donde todos cabemos. En la seguridad caben nomás los agentes y los oficiales. En la construcción de paz Acabamos cabemos los todos. 130 millones de Claro. mexicanos. Y ahí está la legitimidad de la paz un, como una herramienta para cualquier movimiento Exactamente. social. Y ahí está la respuesta. Ojalá que ustedes los jóvenes, que sí lo entienden, eh, lo, lo, lo logren comunicar a las nuevas autoridades que vienen en el 24. Claro que sí. El,
lo importante es identificar. Identificar primero que la paz, la paz imperfecta, es imperfecta no porque sea perfectible, simplemente porque es el tiempo verbal en el que se habla de paz. Sí, y tienes a nosotros que tratamos este tema nos dicen, oye, pero es que pasó esto y tocas el tema, paz imperfecta es que a veces vamos a llegar al nivel de paz que podamos construir con los recursos que tenemos en este momento y con las posibilidades que tengamos. Entonces, no nos desesperemos. Si tenemos que avanzar del 2 al 4, celebremos. Cuando celebramos de que Culiacán habíamos salido de las 50 ciudades más violentas del mundo, nos dijeron, pero lo que sea, son 100 vidas de seres humanos, 100 familias que hoy están integradas y completas. Cada paso hay que celebrarlo, Claro. porque cuesta mucho trabajo, Jorge. Entonces, no juzguemos tan severamente los avances que hagamos. Si logramos salvar una vida, si logramos que en terapia un agresor de violencia familiar no se separe, no se divorcie, sino regrese a su familia, esos son grandes triunfos, Jorge, porque estamos encontrando el modelo que se puede replicar. Entonces, la paz imperfecta, esa es la lección que nos dice, oye, no vamos a poder llegar al 100%, no importa. Si logramos dignificar a nuestros policías, si logramos bajar la corrupción en esto, si logramos mejorar las instituciones de salud, de educación, la deserción escolar, esos pequeños pasos hay que celebrarlos. ¿Es una paz imperfecta? Sí, pero es el camino y es mucho mejor que como estábamos hace un día o un año, ¿no? La paz imperfecta es el camino porque todavía no tenemos todos los recursos como para llegar a los niveles de paz que tienen los países que anhelamos, ¿no? Claro, la paz, verla ya no como un objetivo, sino como el camino para llegar a lo que queremos. Sí, y les invito a que vean el índice de paz México y el índice global de paz. Ahí vas a ver los países en verde que nos están diciendo que sí se puede y cómo le hicieron, ¿no? Cómo construyeron esa paz positiva, que es imperfecta, sí, ahí están los tonos, pero son países vivibles donde nadie corre riesgo Claro. de perder la vida o perder sus sueños, sus proyectos de vida. Javier, creo que es buen momento para cerrar la conversación. Muchas gracias No, por al tus contrario. enseñanzas. Al contrario, Jorge, gracias a ti, a la Casa del Maquillo, por invitarme y por hacer este tipo de programas. Con todo gusto, si quieres decir algo a quienes nos escuchan. No, que construyamos un México sin odio y sin violencia, como lo decía Maquillo. Es posible y no tengas duda de que se va a lograr. Muchas gracias, Javier. Sí. Y gracias a ustedes también, a quienes nos escuchan. Acá en La Clase se Platica, el podcast de la Casa del Maquillo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en @La Casa del Maquillo y visitar nuestro sitio web lacasadelmaquillo.org para que conozcan todas las actividades que tenemos. La Casa del Maquillo es un espacio partidista, laico, plural e incluyente que forma líderes y ciudadanos de tiempo completo. Suscríbete al podcast Acá en La Casa se Platica, disponible en Spotify, y síguenos en nuestras redes sociales.